Dices algo muy importante con respecto a esa imagen de los periódicos, porque es muy cierto, de repente es que ves Reforma, ¿no? Y conforme a lo mejor lo compras o lo estás leyendo, ya estás escuchando en la radio o por las redes sociales sobre todo, como ya lo está desmintiendo el presidente. Entonces el poder también, porque hay una población, Rodrigo, que no es como tal una población que esté tan activa como tú la llamas, en cuestión de distribuir al presidente, de ver las mañaneras, que sí sigue siendo todavía presa fácil de engaños y de manipulaciones, pero que de alguna forma al ver una portada y después estar escuchando de repente o ver un clip en la tele o en las redes sociales del presidente totalmente desactivando o desmintiendo, cambia su perspectiva también. Entonces eso ha funcionado a mi gusto bastante. Por otro lado, siento que la mañanera sí ha sido una herramienta de debilitamiento político hacia la oposición. O sea, sí ha habido a partir de las mañaneras un debilitamiento de las trampas, de la manipulación, de la voz de ellos, pero que al final ellos tienen los medios hegemónicos. No dejaron de tener espacios masivos de comunicación. Pero ¿por qué no pueden ganarle a la mañanera del presidente López Obrador? ¿Por qué pese a esta estructura tan grande no pueden ser ellos la mayoría como lo que ahora tiene el presidente? 70% que lo respalda, 30% que lo rechaza. ¿Por qué no se cambia esa ecuación? ¿Por qué no se cambia esa cifra? Aunque tienen ellos el poder de los medios. Porque Andrés Manuel es un guerrillero mediático. Porque sabe que se enfrenta a un poder central mucho más poderoso en términos de producción, de capacidad de pago, de chayote, todo lo que ya sabemos. Pero él es constante. Y además, a ver, otra cosa que es importante en la analogía de las guerrillas es la cercanía con la gente, ¿no? Si tú piensas en un grupo reducido de personas que está intentando asediar a un poder más grande, lo único que lo puede salvar de ser aplastado pues es la capacidad de movilizarse que se lo da el contacto con la gente en el territorio. De otra manera no sería posible, ¿no? Entonces, las giras, además de ser una manera de supervisar las obras, ¿no? De dialogar con los actores políticos. Andrés Manuel conoce a los actores políticos locales y estatales a la perfección. Sabe mejor sobre la política de los estados que los políticos de esos estados. Entonces, hasta que sus gobernadores. Claro, por supuesto. Imagínate a Samuel García, ¿no? O ya, no quiero decir más. Claro, pues ¿quién conoce más a la gente de Monterrey? Andrés Manuel, que recorre todos los municipios y que está supervisando todas las obras, o un junior de San Pedro. Bueno, y así en cada estado, en casi cada estado, ¿no? Entonces, utiliza las giras como una manera de informarse, de mantener el pulso. Han sucedido con gobiernos de Morena locales o de la oposición abucheos, quejas, ¿no? Organizaciones que le dicen esta carretera no se ha cumplido, esta obra no se ha terminado, aquí sospechamos que hay desvío de recursos, y Andrés Manuel incluso comanda en ese mismo momento en vivo, etcétera, ¿no? Entonces, es la gira y la mañanera una manera de ejercicio de poder. No podría existir esa fortaleza del presidente si no se hace un buen gobierno, si no se hacen estas giras y si no se hacen las mañaneras. No puede ser, una no puede sustituir a ninguna, las tres tienen que funcionar al mismo tiempo. Sí, claro. O sea, no podría haber que tengamos la mañanera y que por eso el presidente crece y tiene respaldo, sin lo que tú dices, el trabajo a ras de tierra que lleva haciéndolo prácticamente desde toda su vida, ¿no? Desde que empezó en la lucha social. Claro, porque está informado y sabe cómo dirigirse a la gente, ¿no? Pero también sabe regular los malos comportamientos o los errores de los actores políticos, ¿no? O sea, había gente que creía que cuando llegara Andrés Manuel iba a cerrar las puertas a los gobiernos de la oposición. Bueno, a la fecha Andrés Manuel sigue teniendo una gran relación con casi todos, ¿no? Sí, la mayoría, bueno, es que ya son bien poquitos, ¿no? Sí, ya quedan menos cada Pero vez. esos menos, a excepción creo que de Chihuahua, todos aman al presidente, ¿no? Ajá. Y le han reconocido. Y además, fíjate cómo le fue a Javier Corral, ¿no? Porque había una buena relación. Javier Corral, quiero pensar que tiene cierto grado de oficio político, no es alguien totalmente incapaz. Sí. Pero cuando dijo, yo me voy a poner al tú por tú con Andrés Manuel, y sucedió esto del agua, se acabó el futuro político de Javier Corral, al menos por este sexenio, ¿no? Sí. O sea, Andrés Manuel, con la mejor apertura posible, ¿no? Ha tratado con todos los niveles de gobierno y con los diferentes alineaciones ideológicas o partidistas de los gobiernos, pero también ha demostrado que tiene la capacidad de
pues vencer muy fácilmente, ¿no? Y eso no es porque él sea, como muchos han dicho, el presidente más poderoso del país, etcétera, sino que él es el representante de un movimiento popular que por mucho tiempo había estado gestándose, había estado indignándose, intentando organizarse, y que hasta 2018 pues llegó al poder y ha comenzado a ejercer ese poder, que ya estaba construyéndose desde décadas antes. Esto me lleva irremediablemente a un tema que desde inicios de semana estoy queriendo analizar con el colaborador de los lunes, Jesús Gaona, y yo le decía, tenemos que entrar al debate de cómo va a hacerse, cómo va a subsistir Morena sin Andrés Manuel como presidente y cómo puede continuar la transformación sin Andrés Manuel, con todos esos elementos que nos has descrito muy bien, su trabajo a ras de tierra, las mañaneras, toda esa profesión política que tiene. Y es como provocador preguntarte, ¿cómo ves al partido? ¿Cómo ves a Morena que empieza ya abiertamente el proceso? Este año es un año definitorio. Este año termina sabiendo quién es el candidato o candidata presidencial de parte del movimiento a 2024. Y con ello hay un montón de dudas, hay un montón de nerviosismo de militantes y de personas que no están dentro del partido, pero que apoyan y se identifican con Andrés Manuel y con el trabajo de transformación. Y evidentemente, una de las cosas es cómo le va a ser la persona que continúa, porque esto de las mañaneras, esto de gobernar a ras de tierra es desgastante. O sea, no sé si solo Andrés Manuel lo puede hacer, pero yo creo que sí, solamente por el momento Andrés Manuel lo puede hacer. No veo a alguien más que lo pueda llevar a cabo de la forma que lo lleva López Obrador. Y eso conlleva ciertos peligros y conlleva ciertas dudas y a ciertas incertidumbres hacia el futuro de este proyecto de transformación por el que hemos luchado muchas generaciones y muchas personas durante tanto tiempo. ¿Cómo ves al partido y cómo ves a esta estructura hacia 2024, en donde ya ahorita abiertamente pues está la lucha abierta, ¿no? Por la candidatura. Sí, yo creo que es un tema complicadísimo. No, yo sé, es un tema que hay que elaborar y hay que seguir hablando futuro, ¿no? A ver, vamos solo como provocación del final de esta emisión. Continuidad con cambio, dice Andrés Manuel, que es bien importante, ¿no? O sea, las dos cosas. Continuidad es la que nos queda más clara. Continuar, valga la redundancia, con las políticas, los valores, las maneras de trabajar que fundó Andrés Manuel y que se supone todos los actores políticos que están en Morena siguen y defienden, ¿no? Esa es la continuidad, ¿no? La justicia social, la justicia económica, el ver primero por las personas pobres, el respetar y defender a las minorías o a los grupos que están en estado de vulnerabilidad, todo esto que Andrés Manuel ha puesto por primera vez en el espacio político nacional de México, pero con cambio también, porque quizá el asunto de las corcholatas lo podemos discutir desde muchos ángulos, pero me parece que estamos cometiendo un error al apoyar a una corcholata, la que sea, que eso está bien, ¿no? Pero hacerlo de manera que parezca que es la persona designada por Andrés Manuel, para empezar, o que es Andrés Manuel en su continuidad, ¿no? En su continuidad perfecta. Nadie es Andrés Manuel. Ni va a ser Andrés Manuel. No, existe un estilo personal de gobernar que depende de quién gobierna, ¿no? Y eso está bien. Yo, para pensar en la sucesión y para pensar en cómo va a seguir Morena después de Andrés Manuel, primero pienso eso, ¿no? La continuidad de la ideología y de la práctica política, pero también aceptar que no estamos con Andrés Manuel. O sea, que Andrés Manuel no está ya en esa vida política. Si toma llamadas desde su rancho ahí en Chiapas, está bien, ¿no? Pero Andrés Manuel lo ha dicho y se ha comprometido, y eso es su convicción. Yo soy de los que cree que deberíamos reelegir a Andrés Manuel, ¿no? Me encantaría. Y que nadie habla de eso. No se hacen programas de eso, porque le tenemos un miedo a la derecha y a la reacción y hasta la interna, ¿no? Que dicen, ¿cómo? Si somos maderistas, ¿no? Ajá. Bueno, Andrés Manuel tiene esa postura y bueno, ahí hay una diferencia con muchos que pensamos que podría o debería poderse reelegir, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo fundamental es que una vez que Andrés Manuel no esté en el centro de Morena y de la vida pública, estemos en unidad. Y eso nos ha fallado. Yo no tengo duda de que vamos a ganar la presidencia en el 2024.
pero sí me preocupa el estado de Morena y del movimiento una vez habiendo ganado, porque una cosa es ganar y otra es gobernar, ¿no? Y no puedes gobernar. Andrés Manuel no ha podido gobernar como gobierna si no es por toda la coalición y todas las alianzas que ha hecho, ¿no? Él ha construido alianzas con los sectores de la derecha, con los sectores empresariales, populares, sindicales, políticos, y si cometemos el error entre quienes sí estamos como compañeros, quienes sí hemos acompañado el proceso de Andrés Manuel desde mucho tiempo antes, ¿no? De golpearnos entre nosotros y competir por las alianzas con los sectores de poder y denostarnos y agredirnos y después llegar a un punto de no reconciliación posible, entonces habremos perdido el 2030.